¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de lo desconocido? ¿Y qué estaríamos dispuestos a sacrificar? Y no me refiero a esa curiosidad innata de los humanos, aquella que nos llevó a descubrir un nuevo continente. Me refiero a esa curiosidad morbosa por aprender incluso cosas tan peligrosas como la hechicería, magia negra y demás. A veces, el deseo de explorar los límites de lo inexplicable puede llevarnos a lugares oscuros y aterradores, donde las reglas del mundo conocido se desvanecen y dan paso a algo mucho más siniestro. De esto justamente trata el relato de esta noche, donde un militar nos cuenta su aterradora experiencia. Escuchémoslo. No sé si alguna vez han sentido la oscura certeza de que algo va terriblemente mal. Una especie de intuición que se apodera de ti y de la que no puedes desprenderte. Eso fue lo que me ocurrió con Boris, mi compañero en la academia militar. Nos conocimos en nuestro primer día de formación cuando el sargento gritó nuestros nombres y nos emparejó para una carrera de obstáculos. Terminamos ganándola y desde ese entonces nos hicimos inseparables. Boris era de esos tipos que siempre tienen una sonrisa y palabras de aliento sin importar qué tan cansado te sientes. Se llevaba bien con todos y era muy amigable, pero había algo más en él, una sombra constante que yo a veces la veía en su mirada. Pronto descubrí su secreto. A Boris le fascinaba lo paranormal, y no era un interés pasajero. Era una obsesión, algo que se manifestaba en las noches cuando todos dormíamos, y él se quedaba leyendo a la luz de una linterna, devorando textos antiguos y oscuros que compraba en oscuros sitios de internet de los cuales nunca había escuchado hablar. Recuerdo la primera vez que me mostró uno de esos libros. Era un volumen pequeño, encuadernado en cuero negro y sin título en la portada. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y palabras en un idioma que nunca había visto. «Es fascinante, ¿no crees?», me dijo con los ojos brillando. Yo no compartía su entusiasmo, pero Boris siempre lograba convencerme de que lo imposible era posible, de que había más cosas en el mundo de las que podía explicar la lógica militar. Sin embargo, había una línea que ni siquiera él debería haber cruzado. Una mañana del lunes, luego del Franco, Boris llegó a la academia con el rostro desencajado y los ojos rojos. Se veía como si no hubiera dormido en días. Yo le pregunté qué le pasaba, pero no respondió de inmediato. Solo me miró con una mezcla de terror y desesperación que me puso la piel de gallina. Hay algo que me sigue», me dijo al final con una voz temblorosa. «Es una entidad, un demonio menor. Lo invoqué hace 3 noches en un ritual y salió mal. Desde entonces, no me deja en paz». Mi amigo me dejó con una gran inquietud. Pasó la semana y Boris se veía cada vez peor. Había perdido su capacidad de humor y no miraba a nadie a los ojos. Su tez, que siempre se veía saludable, ahora estaba pálida y tenía temblores imperceptibles en las manos. Llegó el viernes y con ello, el Franco del fin de semana. Eso quería decir que no volveríamos a la unidad militar sino hasta el lunes. Me despedí de Boris y pasé un fin de semana en mi casa con mi novia y mi familia, como ocurre con todos los francos. Esto pasó demasiado rápido, y cuando menos lo pensaba, era otra vez domingo, y debía regresar a la academia al día siguiente. Esperaba encontrarme con Boris al regreso, pero no fue así. El lunes, su cama estaba vacía, y se ausentó al entrenamiento matutino. Pensé que tal vez habría tenido algún problema personal, pero cuando tampoco apareció el martes, ahí fue que empecé a preocuparme de verdad. Para el miércoles, mi preocupación se convirtió en miedo. Lo llamé varias veces,
pero no hubo respuesta. La espera se hizo interminable. Solo podía salir de la unidad militar el viernes y no tenía forma de averiguar qué le sucedió. Finalmente llegó el viernes y lo primero que hice fue salir corriendo hacia la casa de Boris. La encontré con las luces apagadas y no había ningún movimiento en su interior. Toqué la puerta varias veces y llamé su nombre, pero no hubo respuesta. Una sensación de frío recorrió mi espalda. Un vecino que pasaba me miró y ante mi pregunta me contó que Boris había sido internado en un hospital unos días atrás. Me dijo que lo encontraron deambulando por las calles, desorientado y en un estado lamentable. Yo no podía creer lo que oía. Inmediatamente fui al hospital con el corazón acelerado, esperando encontrar a mi amigo y entender qué le había sucedido. Cuando llegué y pregunté por Boris, me llevaron a una sala de terapia intensiva. Lo que vi ahí me dejó sin aliento. Un hombre pálido, delgado y envejecido yacía en una cama. Tenía la mirada perdida y su piel era de un tono ceniciento, casi translúcido. Parecía un anciano de 60 años, pero al acercarme, lo reconocí. Era Boris, mi amigo Boris. Me acerqué lentamente con el corazón en un puño. Yo lo llamé por su nombre. Abrió los ojos y me miró, pero ya no era él. No, en verdad. Sus ojos, esos que siempre habían sido tan vivos y llenos de oscuridad, ahora solo reflejaban miedo y desesperanza. Las palabras se atragantaban en su garganta y de vez en cuando sollozaba, como si reviviera algo espantoso en su mente. ¿Qué te pasó, Boris?, le pregunté. Con lágrimas en los ojos, Boris me contó entre balbuceos lo que había sucedido. Había encontrado un ritual en uno de sus libros, un hechizo que prometía dar acceso a conocimientos ocultos y poderes más allá de la comprensión humana. El problema fue que el ritual no salió como esperaba. Había desatado algo en su casa, una especie de infierno que no podía controlar. Lo que vi fueron cosas terribles, dijo esforzándose para hablar. Cosas que me enloquecieron y me hicieron envejecer 40 años en solo unos pocos días. Me confesó que aquello no era un simple espíritu, era algo mucho peor. Yo intenté calmarlo, pero no había consuelo posible para él. Boris estaba convencido de que lo que había hecho lo había condenado para siempre. Me comentó que no se me ocurriera por nada del mundo leer aquellos libros, que no me metiera en cosas que no entendía. No todo lo que está en la oscuridad debe ser sacado a la luz. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente como una advertencia final. Minutos después, Boris sufrió una convulsión violenta. Sus ojos se voltearon y su cuerpo se tensó como si estuviera siendo atormentado por algo invisible. Los médicos corrieron a asistirlo, pero todo fue inútil. Boris murió en esa cama, con una expresión de horror congelada en su rostro. Fue la muerte más espantosa que jamás había visto. Salí del hospital en estado de shock, incapaz de comprender completamente lo que había sucedido. Esa noche casi no pude dormir. Encendí las luces y me senté en la cama temblando. Aún podía ver el rostro de Boris, marcado por el miedo, y escuchar su advertencia en mi cabeza. Quería creer que todo había sido una pesadilla, una mala jugada de mi mente, pero sabía que era real. Boris estaba muerto, y la causa de su muerte iba más allá de lo que la ciencia o la medicina podían explicar. Los días siguientes fueron un infierno para mí. Las noches se llenaron de sueños perturbadores. Veía a Boris en su estado demacrado,
suplicando por ayuda desde la oscuridad. En otros sueños veía su casa llena de sombras que se movían por las esquinas, figuras inhumanas que se reían con voces distorsionadas. Me despertaba gritando, empapado en sudor frío y con la certeza de que algo se había roto en mi mente. Las palabras de Boris seguían resonando. No todo lo que está en la oscuridad debe ser sacado a la luz. Finalmente decidí ir a la casa de Boris una última vez. No sé qué esperaba encontrar, pero sentía que debía cerrar ese capítulo. La casa estaba tal y como la recordaba, pero al entrar, un escalofrío me recorrió el cuerpo. El lugar tenía un aire pesado, casi opresivo. Todas las paredes estaban cubiertas por una humedad negruzca y habían salido extraños hongos en el techo. Caminé por los pasillos, recordando las veces que habíamos estado ahí, riendo y hablando de cualquier cosa menos de demonios y maldiciones. Cuando llegué a su habitación, la encontré tal y como la había dejado. Libros viejos y oscuros estaban apilados en su escritorio, y en el suelo, los restos de un círculo de sal y velas negras indicaban el lugar donde Boris había llevado a cabo su ritual. Sentí un impulso de destruir todo, de quemar esos libros y hacer desaparecer cualquier rastro de lo que había traído tanta desgracia. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Todo lo que pude hacer fue recoger uno de sus libros y llevármelo conmigo. No sé bien por qué hice eso. Quizás fue para recordarme a mí mismo lo que había sucedido con mi amigo Boris y su advertencia sobre los temas paranormales. Desde entonces, he mantenido el libro en una caja bajo llave, lejos de la vista de cualquier tentación. No me atrevo siquiera a abrirlo, ni a leer una sola palabra de lo que contiene. Cada vez que paso cerca de la caja, siento una punzada de miedo, como si algo dentro de ella intentara alcanzar mi mente. A veces, en mis pesadillas, veo a Boris, pero ya no es mi amigo. Es una sombra retorcida, una sombra atrapada entre dos mundos, buscando desesperadamente una forma de ser liberada. Ahora sé que Boris tenía razón. Hay cosas en este mundo que no deben ser tocadas, cosas que van más allá de nuestra comprensión y que solo traen destrucción. Su muerte fue una advertencia que nunca olvidaré, una lección de que lo desconocido puede ser mucho más peligroso de lo que cualquiera podría imaginarse. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Soy Arturo, soldado de rango inferior en el ejército mexicano. Hace unos años, en una misión en la selva de Chiapas, aprendí que no solo podemos pelear contra hombres, a veces enfrentamos cosas mucho peores. No he contado esta historia antes porque pensarán que estoy loco, o que tal vez me la estoy inventando, pero juro que lo que viví esa noche fue algo totalmente real, algo que me marcó para siempre. Era una operación que se suponía que debía ser sencilla: rastrear y detener a un grupo de sicarios que llevaba semanas sembrando terror en la región. Esa noche la selva estaba más oscura de lo normal. No había lunas ni estrellas y solo nos guiábamos por los lentes de visión nocturna, que en algunos casos no era un instrumento muy confiable en los montes cerrados y muy oscuros. Avanzamos durante horas siguiendo las huellas de los narcos que se movían rápido y conocían el terreno mejor que nosotros. Finalmente logramos darles alcance en un claro. Pensábamos que los teníamos acorralados, que esa sería la noche en la que acabaríamos con ellos. Pero lamentablemente los subestimamos. Éramos los cazadores, pero sin darnos cuenta, nos convertimos en la presa. Cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Ellos salieron de todos lados,
de entre los árboles, de entre la oscuridad, y nos atacaron con todo lo que tenían. Las balas provenían desde todos lados. Mis compañeros cayeron, 3 de ellos antes de que el sargento gritara la orden de retroceder. Retrocedimos, intentamos no dejar a nadie atrás, aunque sabíamos que estábamos al borde del desastre. Nos adentramos en un bosque aún más espeso y oscuro, tratando de perder a los sicarios, pero ellos nos seguían de cerca. Podíamos oír sus pasos en la oscuridad, el crujir de las ramas bajo sus botas y el tintineo de sus armas portentosas que superaban a las nuestras. Pero también había algo más, algo distinto, algo que nos heló la sangre. Era una voz vieja y rota que murmuraba palabras que no entendíamos, palabras que sonaban como rezos, pero no los rezos que conocemos. Se escuchaba cada vez más cerca. Llegó un momento en que aquella voz estaba solo a un par de metros tras nosotros. Entonces nos dimos la vuelta preparados para atacar, pero nuestra sorpresa fue enorme al ver que se trataba de una mujer vieja. Estaba vestida con harapos y caminaba junto a los sicarios. Su piel estaba arrugada por completo, como si fuera un velo. Sus brazos eran largos y esqueléticos como ramas, pero pese a su estado de vejez, se movía muy rápido, imposiblemente rápido. Era una bruja. No sé de qué otra manera describirla. Recitaba sus oraciones mientras caminaba, y los sicarios la seguían como si fueran sus soldados. Obviamente les disparamos, pero las balas no les hacían nada. Vi a un compañero apuntarle directo a la cabeza, y juro por mi vida que vi cómo la bala pasó a través de ella como si fuera humo. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas de incredulidad y miedo, una mezcla de emociones que no habíamos experimentado antes, ni siquiera en los combates más feroces. Uno de los soldados estaba temblando y decía que aquella mujer no era normal. El sargento nos ordenó seguir retrocediendo, y nosotros, presa del pánico, obedecimos. Nos resultaba muy difícil avanzar en aquel bosque. Las ramas se enredaban en nuestras botas. El aire estaba tan denso que nos costaba respirar. Sabíamos que no podíamos seguir corriendo para siempre. Teníamos que encontrar un lugar donde resguardarnos, al menos hasta que pudiéramos pensar en un plan. Entonces, vimos lo que parecía ser nuestra salvación. Una cabaña vieja y destartalada entre los árboles. No parecía que hubiera nadie viviendo allí. De hecho, no parecía que alguien hubiera vivido allí en mucho tiempo. No teníamos opción. Corrimos hacia la cabaña, entramos y cerramos la puerta con un golpe seco. Rápidamente comenzamos a mover muebles y tablas para atrancar la entrada. Estábamos atrapados, pero al menos teníamos un pequeño respiro. Dentro, la cabaña carecía de luces. Solo la iluminábamos con las linternas de nuestros rifles, pues extrañamente los visores de luz nocturna se nos habían estropeado, y todos al mismo tiempo. El lugar olía a humedad y a algo más, algo rancio y agrio que nos retorcía el estómago. Creo que los perdimos, dijo el sargento algo esperanzado. Pero yo tenía mis dudas. Pasaron unos cuantos minutos de silencio absoluto, y justo cuando comenzábamos a pensar que tal vez el sargento tenía razón, escuchamos un ruido. Era un sonido suave al principio, casi imperceptible. Era el sonido como el roce de uñas contra madera. Todos nos quedamos quietos con la respiración contenida. El sonido poco a poco se hizo más fuerte, más insistente. Venía de la puerta. Luego se escucharon unas risas que no eran humanas. Risas agudas, estridentes, llenas de burla y maldad. Parecía que venían de todos lados, de la puerta, de las ventanas, del techo. Nos rodeaban. Sin esperar la orden del sargento,
Levantamos nuestros rifles y apuntamos a la puerta y las paredes, esperando que en cualquier momento los sicarios y la bruja irrumpieran y acabaran con nosotros. Las risas se intensificaron y una voz se elevó por encima de ellas, la misma voz que habíamos oído en el bosque. Era la bruja y estaba rezando otra vez, pero esta vez las palabras eran más fuertes, más claras, aunque igual de incomprensibles y extrañas. Sentí que mi piel se erizaba y el sudor frío me recorría por la espalda. El sargento, intentando mantener la calma, nos ordenó prepararnos. «Si entran, disparen a matar. No podemos dejarlos tomar esta posición», gritó. Pero incluso él sabía que no era solo una cuestión de balas contra carne. Había algo más, algo que no entendíamos y que no podíamos enfrentar solo con nuestras armas. De repente, la puerta se estremeció, como si algo enorme la hubiera golpeado desde afuera. Todos dimos un paso atrás con los rifles listos. Las tablas que habíamos usado para atracarla comenzaron a ceder, y entonces, finalmente la puerta se abrió. Vimos la silueta de la bruja. Estaba deformada por la oscuridad y la luz de nuestras linternas. Sus ojos brillaban con una luz amarilla, antinatural, y su boca se movía con rapidez, recitando esas palabras malditas. Uno de mis compañeros, en un acto de desesperación, descargó su rifle contra la mujer, vaciando el cargador completo. El estruendo fue ensordecedor, y por un momento, las risas y los rezos se detuvieron. Pero cuando el humo de los disparos se disipó, la mujer seguía ahí, intacta. Los sicarios se encontraban detrás de ella y reían, pues sabía que contaban con un arma muy poderosa, un arma que nosotros nunca podríamos enfrentar. Entonces, una ráfaga de balas atravesó la puerta desde afuera, hiriendo a varios de nuestros hombres. El sargento estaba herido, pero aún de pie. Gritó que debíamos escapar. La cabaña era una trampa mortal, y no podíamos quedarnos allí esperando a ser masacrados. Así que, en medio del caos y la confusión, rompimos una de las ventanas traseras y comenzamos a salir uno por uno. Una vez fuera de la cabaña, corrimos como si el diablo mismo nos persiguiera, y quizás así era. Escuchaba a mis compañeros maldecir, a otros rezar y a otros llorar. Yo solo podía pensar en salir de esa maldita selva con vida. Tropezábamos con las raíces y las ramas, y aún escuchábamos esos rezos cada vez más cerca, aunque no podíamos ver a la bruja. Finalmente llegamos a un río. No sé cómo lo logramos, pero el sargento nos guió hasta un lugar no muy profundo, donde pudimos cruzar y poner un poco de distancia entre nosotros y ellos. Cuando llegamos al otro lado y miramos hacia atrás, la bruja y los sicarios se habían detenido al borde del agua. Al parecer, ya no podían avanzar. Por un momento, los ojos de la bruja brillaron en la oscuridad, y luego, ella dio una señal a los terroristas, dando a entender que la cacería había terminado. Aquel horrendo grupo retrocedió y volvió a perderse en la oscuridad del bosque. Sinceramente, no sé qué era esa mujer, si una bruja, un demonio o algo aún peor. Pero lo que sí sé es que esa noche en la selva de Chiapas cambió a todos los que estuvimos allí. Nunca volvimos a hablar de lo que pasó, y el ejército clasificó todo como un ataque de sicarios, ocultando lo inexplicable bajo informes llenos de tecnicismos y cifras. Pero nosotros sabemos la verdad, y yo la llevo conmigo cada vez que cierro los ojos y veo el rostro de aquella bruja, moviendo los labios muy rápido y pronunciando aquellas palabras cargadas de maldad y de una oscura sabiduría. ¿Qué tal, oyentes?
Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vayamos con el siguiente. Hacía un calor muy agobiante cuando sucedió todo lo que voy a contar. El sol se alzaba muy fuerte sobre nosotros mientras ajustábamos el equipo. La misión parecía simple. Debíamos capturar a 2 hermanas que vivían a las afueras del pueblo, pues se sospechaba que estaban ayudando a un cártel local. La información era difusa, pero la orden era clara. Entrar, confirmar y, si era necesario, neutralizar y encarcelar a las hermanas cuyo apellido era Fox. Formábamos un equipo de 5 hombres endurecidos por años de servicio, pero algo en ese lugar me ponía los nervios de punta desde el primer momento. El sendero que llevaba a la casa de las hermanas era estrecho y serpenteante, flanqueado por árboles que se alzaban hasta 20 metros o más. A medida que avanzábamos, el camino se volvía más cerrado. Las ramas se arqueaban sobre nosotros, bloqueando la luz y sumiéndonos en una penumbra fría y húmeda. «Manténganse alerta y en contacto», ordenó el sargento por radio. Él se encontraba con otro grupo que iba a intentar llegar a la casa de las hermanas por otro camino, por si ellas intentaban escaparse. Respondimos con un afirmativo, casi al unísono, y así seguimos avanzando. De repente, una niebla delgada comenzó a rodearnos, y desde algún lugar del bosque comenzaron a alzarse unas voces que eran casi como murmullos en realidad. «¿Alguien escuchó eso?», preguntó Ramírez, el cabo primero. «Probablemente el viento», respondió Morales, siempre escéptico. «Sigan avanzando». Pero yo sabía que no era el viento. Había algo más en ese lugar, algo que me ponía la piel de gallina, aunque no sabía qué era. En un momento, miré alrededor buscando a mis compañeros, pero ya no estaban. La niebla parecía habérselos tragado por completo. Los llamé por radio, pero solo recibía respuestas lejanas, como si estuvieran a kilómetros de mí, aunque eso era imposible, ya que no había transcurrido tanto tiempo. Escuchaba sus voces, pero no podía verlos. Continué avanzando, buscándolos en aquella niebla que se volvía cada vez más espesa. El sendero, que antes era una línea clara, ahora se bifurcaba en direcciones imposibles, formando un laberinto que se retorcía y cambiaba a cada paso. Intenté seguir una dirección lógica, pero los árboles parecían moverse conmigo, cerrando el paso y forzándose a cambiar de rumbo. Mi respiración se volvió más pesada, y un sudor frío empezó a cubrir mi piel. Me detuve un momento para tratar de calmarme, pero la sensación solo empeoraba. Todo a mi alrededor parecía girar y deformarse, como si el propio sendero estuviera vivo y disfrutara de mi desconcierto. Fue entonces cuando lo vi. A un costado del sendero, algo brillante atrajo mi atención. Me acerqué con cautela, con una mezcla de horror y fascinación. Sobre unas ramas gruesas, ramas como estacas improvisadas, estaban clavadas las cabezas de mis compañeros. Un líquido rojizo goteaba lentamente, y sus ojos vacíos parecían mirarme con reproche. Solté un grito ahogado e inmediatamente retrocedí. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. El pánico me invadió y corrí sin rumbo, sin importarme las raíces traicioneras ni los arbustos espinosos que arañaban mi piel. Las sombras parecían alargar sus garras hacia mí, y todo a mi alrededor se distorsionaba en una maraña de colores y formas imposibles. Mi pie tropezó con una raíz y mi cuerpo salió disparado hacia un árbol. El impacto fue brutal, y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Desperté con un sabor metálico en la boca y un dolor sordo en todo el cuerpo. Mis ojos tardaron en enfocarse, y lo primero que vi fue a mis compañeros rodeándome. Todos estaban vivos y sanos. Sus rostros estaban tensos y preocupados mientras me ayudaban a levantarme. Por un instante,
Pensé que todo había sido una pesadilla, pero la imagen de sus cabezas empaladas sobre ramas seguía tan clara como el primer momento. Me preguntaron qué había sucedido y yo les conté lo que había visto. Sus cabezas sobre las picas de madera, sus ojos muertos mirándome. La expresión en sus rostros cambió de preocupación a algo más oscuro. Se miraron entre ellos y finalmente Morales habló. Confesó que todos habían visto lo mismo, pero esas cabezas eran de cabras, no era real. Todo había sido una ilusión, un truco macabro del lugar. No había explicación lógica, pero no hacía falta. Todos habíamos visto algo distinto, pero igual de aterrador. Decidimos regresar, deshacer nuestros pasos por aquel sendero maldito. Mientras retrocedíamos, el camino parecía menos hostil. Al salir finalmente del sendero, la luz del sol nos golpeó con una intensidad que dolía en los ojos. Nadie dijo una palabra, pero todos entendimos lo mismo. Había fuerzas en ese lugar que no podíamos combatir. La misión quedó inconclusa, pero era lo correcto. A veces, los peligros no se pueden eliminar con balas o estrategias. A veces, lo único que se puede hacer es retroceder y aceptar que no todo puede ser derrotado. Eran las 9 de la noche cuando salí de la tienda. Mi esposa me había encargado leche y algo para la cena. Siempre que salgo a esta hora, me reprocho lo mismo. Debería haberlo hecho más temprano, pero el trabajo me consume. Entre los informes, las llamadas interminables y las reuniones, el día se me escapa. Cuando me doy cuenta, ya es de noche. Subí al coche y coloqué las bolsas en el asiento del copiloto. El trayecto a casa era corto, unos 15 minutos por una carretera vacía que atraviesa las afueras de la ciudad. Las luces de los postes parpadeaban en la distancia, mientras las sombras de los árboles altos bordeaban el camino. Esa soledad, en otras ocasiones, me había brindado una paz extraña. Conducir en silencio me despejaba la mente después de un día agotador. Mientras manejaba, sumido en mis pensamientos, vi a un hombre caminando al borde del camino. En esa zona es común ver a personas caminando, incluso de noche. Sin embargo, algo en la forma en que estaba me hizo sentir incómodo. No lo vi avanzar, simplemente estaba quieto, mirando el suelo. Su postura rígida, la cabeza baja, todo parecía fuera de lugar. No detuve el coche, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Seguí conduciendo, intentando sacudirme esa sensación de inquietud. Sin embargo, unos minutos después, el coche dio un golpe brusco. Un neumático había reventado. Me maldije por no haber revisado las llantas antes, pero no tenía más opción que cambiarla yo mismo. Detuve el coche en la orilla y con un suspiro de resignación, me bajé para sacar la llanta de repuesto. Justo cuando me disponía a comenzar, escuché algo. Pasos, lentos, pesados, acercándose desde la oscuridad. Al principio pensé que era el eco de mis propios movimientos, o tal vez un animal que rondaba cerca, pero los pasos no cesaban. Lentamente, giré la cabeza hacia la carretera y lo vi. Bajo la débil luz del poste más cercano, el mismo hombre que había visto antes caminaba hacia mí. Mi corazón se aceleró. Era imposible que hubiera llegado hasta aquí tan rápido. No había forma de que alguien pudiera moverse tan rápido sin que lo viera. Me quedé paralizado un momento, mirando cómo avanzaba con esos pasos pesados, pero sin hacer ningún sonido adicional. Intenté no pensar en ello y me apresuré a cambiar la llanta. Las manos me temblaban mientras apretaba los tornillos. Sentía cómo el pánico crecía dentro de mí.
Los pasos no se detenían, estaban cada vez más cerca, resonando en mis oídos como un tambor. Finalmente logré terminar y me subí de nuevo al coche, cerrando la puerta con un fuerte golpe. Arranqué el motor y aceleré, dejando atrás esa figura en la carretera. A medida que me alejaba, intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia. Tal vez era solo alguien que vivía en los alrededores. Tal vez todo estaba en mi cabeza. Pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. El miedo se había instalado en mí, y por más que lo intentara, no lograba sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mientras conducía por la carretera vacía, no podía dejar de preguntarme quién era ese hombre. ¿Cómo había llegado hasta allí tan rápido? Mi mente no paraba de darle vueltas. Sentía la urgencia de acelerar, de llegar a casa lo más rápido posible, pero una parte de mí temía lo que pudiera encontrar al llegar. Algo me decía que ese encuentro no había terminado, que no era una simple casualidad. Cuando finalmente llegué a casa, mi esposa me recibió con una sonrisa, como si todo hubiera sido un mal sueño. Sin embargo, cuando cerré la puerta, una sensación extraña se instaló en mi pecho. Aunque había dejado atrás esa carretera solitaria, sentía que algo me había seguido hasta aquí. Un miedo inexplicable, una presencia que se había quedado conmigo. Esa noche, después de la cena, intenté relajarme. Mi esposa no notó nada extraño en mí, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había pasado en la carretera. Mientras ella hablaba sobre el día, mi mente volvía una y otra vez a la figura de aquel hombre. Me convencía de que solo era una coincidencia, de que no había nada raro en todo aquello. Sin embargo, una sensación de inquietud se negaba a abandonarme. Cuando me acosté, pensé que el cansancio me haría dormir rápido, pero no fue así. La imagen del hombre quieto al borde del camino y los pasos acercándose seguían presentes en mi mente. Miré el reloj. Pasadas las 12 de la noche, cerré los ojos, intentando forzar el sueño cuando escuché algo. Un golpe. Provenía de la ventana. Me incorporé de inmediato, mi corazón latiendo con fuerza. Por un momento pensé que era el viento, pero la ventana estaba cerrada. Me levanté de la cama y, con cautela, me acerqué a la ventana del dormitorio. Las cortinas estaban cerradas, pero el sonido había sido claro. Al correr la cortina, lo vi. El mismo hombre, de pie en la acera, bajo la tenue luz de un poste. Estaba inmóvil, tal como lo había visto en la carretera. Su rostro seguía oculto, mirando al suelo. Sentí como el miedo me invadía de nuevo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Me quedé mirándolo unos segundos, esperando algún movimiento, algún cambio en su postura, pero no sucedió nada. Cerré las cortinas de golpe, tratando de sacarme esa imagen de la cabeza. No podía ser real. Estaba cansado. Tal vez era mi mente jugándome una mala pasada. Volví a la cama, pero el sueño no llegó en toda la noche. Al día siguiente, intenté ignorar lo que había pasado. Seguí con mi rutina, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. En más de una ocasión, sentí una presencia detrás de mí, como si alguien me siguiera, pero al darme vuelta, no había nadie. Mi esposa no notaba nada raro. Seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Tal vez yo estaba exagerando. La noche siguiente, lo mismo. Un golpe en la ventana. Y ahí estaba él, de nuevo, parado en el mismo lugar, sin moverse. Cada noche se repetía. Comencé a obsesionarme con la idea de que algo estaba acechándome, pero no podía explicarlo. Lo peor era que mi esposa seguía sin verlo. Cada vez que miraba, el hombre desaparecía antes de que ella lo viera. No tenía sentido. Conforme pasaron los días, mi vida comenzó a cambiar. Esa sensación de ser observado se había convertido en algo constante. No importaba dónde estuviera, sentía que alguien me vigilaba. Al principio solo sucedía en casa.
pero pronto la sensación comenzó a seguirme a todos lados. En el trabajo, al conducir, incluso en lugares públicos, siempre sentía esa presión invisible sobre mí. Empecé a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban en mi casa, los objetos cambiaban de lugar sin razón aparente. Mi esposa trataba de calmarme. Decía que todo era producto del estrés, pero yo sabía que algo más estaba sucediendo. Cada noche, el hombre seguía apareciendo en la acera, y cada vez que lo veía, esa sensación de que algo se acercaba se hacía más intensa. Un día, al llegar del trabajo, encontré la puerta de la casa abierta. Mi corazón se aceleró al entrar, pero no había nada fuera de lugar. Todo estaba en su sitio, salvo por un pequeño detalle. La ventana de la sala estaba abierta, aunque mi esposa aseguraba que no la había tocado. Era como si alguien hubiera estado dentro, pero no había señales de intrusión. Esa noche fue la peor. Me desperté en mitad de la madrugada, sintiendo que algo estaba mal. Me levanté de la cama y caminé hacia la sala. Cuando llegué, lo vi, no en la acera, sino dentro de la casa, parado en la esquina de la habitación. Era la misma figura que había estado viéndome desde la carretera. Mi mente se nubló de terror. No supe qué hacer. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. El hombre no se movía, pero sentía su presencia, pesada y opresiva, llenando toda la habitación. Cerré los ojos con fuerza esperando que desapareciera, pero cuando los abrí de nuevo, seguía ahí. Me quedé allí, paralizado, mirando a esa figura que no se movía, pero cuya presencia llenaba la habitación con una opresión insoportable. No podía apartar la vista de él. Quería gritar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Sentía el peso de sus ojos sobre mí, aunque su rostro seguía oculto por la sombra. No entendía cómo había entrado. Mi mente se debatía entre la lógica y el pánico, pero en el fondo, sabía que ninguna explicación racional podía justificar lo que estaba viendo. El hombre permanecía inmóvil, al igual que la primera vez que lo vi en la carretera, solo que ahora estaba dentro de mi casa, invadiendo mi espacio, mi vida. La tensión era insoportable. No supe cuánto tiempo pasó mientras lo miraba, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, y sin saber cómo, logré moverme. Retrocedí un paso, luego otro, hasta que mis pies encontraron el pasillo. En un acto reflejo, corrí hacia el dormitorio y cerré la puerta de golpe. Desperté a mi esposa tratando de explicarle lo que había visto, pero las palabras no salían con coherencia. Ella, aún medio dormida, intentaba tranquilizarme, asegurándome que todo había sido un mal sueño, pero yo sabía que no lo era. Estaba ahí, lo había visto, lo sentía. Pasé el resto de la noche en vela, incapaz de cerrar los ojos, temiendo que si lo hacía, el hombre aparecería de nuevo. Revisé cada rincón de la casa, pero no había rastros de que alguien hubiera entrado. Sin embargo, el miedo no se disipaba. Algo había estado en esa sala, y aunque no lo podía ver ahora, sabía que no se había ido. A la mañana siguiente fui al trabajo como de costumbre, pero no lograba concentrarme. La sensación de ser observado se había intensificado, y cada pequeño ruido o sombra me sobresaltaba. Mi vida comenzaba a desmoronarse poco a poco. Los compañeros de trabajo notaban que algo estaba mal conmigo, pero no podían entender lo que me sucedía. ¿Cómo explicar algo que ni yo mismo comprendía? Esa misma noche, cuando llegué a casa, algo me hizo detenerme en la puerta antes de entrar. Una sensación indescriptible me recorría el cuerpo, como si algo esperara al otro lado. Mi esposa ya estaba dormida, así que entré en silencio. Todo estaba en su lugar, tal como lo había dejado en la mañana, pero el aire se sentía pesado, como si la casa estuviera llena de una presencia invisible que se movía entre las sombras. Decidí no decir nada.
No podía seguir perturbando a mi esposa con algo que ella no podía ver. Me repetí que quizás, con el tiempo, todo esto desaparecería. Me convencía de que si lo ignoraba, esa cosa, lo que fuera, se iría. Pero no me engañaba del todo. Las siguientes noches fueron una repetición de lo mismo. Cada vez que me despertaba, lo sentía allí, aunque no lo veía. Era como si estuviera esperando el momento justo para aparecer, pero no lo hacía. No necesitaba manifestarse físicamente para que su presencia me consumiera. Había empezado a invadir cada rincón de mi vida. Ya no era solo en la casa, sino en todos lados, en el trabajo, en la calle, en el coche. No importaba a dónde fuera, esa sensación no se desvanecía. Finalmente, llegó el día en que ya no pude soportarlo más. Había estado evitando mirar hacia la sala cada noche, como si eso fuera suficiente para mantenerlo a raya, pero sabía que no era así. Algo debía suceder. Era inevitable. Esa noche, con un nudo en el estómago, me levanté de la cama y fui directo a la sala. No podía seguir huyendo. Entré en la oscuridad, encendí las luces y, como lo temía, allí estaba de nuevo, parado en la esquina, la misma postura inmóvil, el rostro oculto. Pero esta vez no retrocedí. No podía. Avancé lentamente, sintiendo el frío recorrerme los huesos. Mis pies pesaban, pero seguí adelante. Tenía que saber qué era esa cosa, qué quería de mí. Me acerqué hasta estar a 1 metro de distancia. El hombre seguía sin moverse, pero la tensión en el aire era casi insoportable. Estaba tan cerca que casi podía tocarlo, pero no me atreví. Al final no hizo falta. El hombre, o lo que fuera, simplemente se desvaneció. Un momento estaba allí, y al siguiente, la sala quedó vacía. Me quedé parado, en silencio, sintiendo que el aire se aligeraba. No entendía lo que había sucedido, pero algo en mí sabía que aquello había terminado. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, pero al despertar, una pequeña duda se instaló en mi mente. Aunque ya no lo veía, aunque se había ido, no podía evitar sentir que, de alguna forma, esa presencia seguía conmigo, acechando, esperando el momento adecuado para regresar. Y en lo más profundo de mi ser, supe que algún día lo haría. Los días siguientes transcurrieron en una calma inquietante. Desde aquella noche en la que el hombre desapareció ante mis ojos, la casa parecía haberse liberado de su presencia. Las luces ya no parpadeaban, los objetos no se movían, y lo más importante, no lo había vuelto a ver. Por primera vez en semanas, pude dormir sin sobresaltos. Mi esposa notó el cambio en mí, y aunque nunca comprendió del todo lo que me había ocurrido, estaba aliviada de verme más tranquilo. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba del todo bien nunca me abandonó. Era como si hubiera logrado apartar el peligro temporalmente, pero no lo hubiera eliminado por completo. Me repetía una y otra vez que todo había terminado, pero en el fondo, una parte de mí sabía que aquello no era cierto. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, esa sensación volvió con fuerza. Conducía por la misma carretera en la que todo había comenzado, el mismo trayecto que recorría todos los días. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas en el camino. Intenté no pensar en ello, pero mi cuerpo reaccionaba de manera instintiva. Las manos me sudaban, el corazón latía con fuerza. Mis ojos se desviaban hacia el borde del camino, esperando ver esa figura conocida. Y entonces lo vi. El mismo hombre, en el mismo lugar donde lo había visto por primera vez, inmóvil, con la cabeza baja, como si nunca se hubiera ido. Mi estómago se hundió al verlo, y el terror que creía haber superado volvió a apoderarse de mí con una intensidad abrumadora. Quise acelerar, pero algo me detuvo. No sé si fue la curiosidad, la necesidad de comprender lo que estaba pasando, o simplemente
el miedo paralizante. Detuve el coche, exactamente donde lo había hecho aquella primera vez. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Mi respiración era lo único que rompía el silencio de la carretera vacía. El hombre seguía ahí, sin moverse, pero algo era diferente esta vez. A medida que lo observaba, noté que no era solo su presencia lo que me aterraba. Había algo más, algo que se sentía cada vez más real. Esa figura no era una persona. No había rostro ni detalles, solo una forma vaga, una sombra que se quedaba pegada a mi realidad, pero que no pertenecía del todo a ella. Con la adrenalina corriendo por mi cuerpo, me atreví a bajar del coche. Mi instinto me gritaba que huyera, pero había algo en ese momento que me empujaba a seguir adelante, a terminar lo que había empezado. Caminé hacia él, con los ojos fijos en su figura. A medida que me acercaba, el aire se hacía más pesado, como si una fuerza invisible tratara de detenerme. A pesar del miedo, seguí avanzando. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el hombre, o la cosa que pretendía ser un hombre, comenzó a moverse. Lentamente levantó la cabeza, revelando un rostro que no debería haber sido posible. No tenía ojos, ni boca, ni expresión alguna. Era como mirar una mancha de oscuridad pura, una ausencia total de vida. No sé qué esperaba que sucediera en ese momento, pero lo que ocurrió fue aún más desconcertante. La figura, que hasta ese instante había estado estática y aterradora, comenzó a desvanecerse de nuevo, sin ruido, sin movimiento brusco. Simplemente desapareció frente a mis ojos, dejando tras de sí una calma inquietante. Me quedé allí, de pie, en medio de la carretera, sintiendo cómo el mundo volvía lentamente a su normalidad. El aire se volvió más liviano, el sonido del viento en los árboles llenó el silencio, y el frío que había sentido en mi interior comenzó a disiparse. Regresé al coche con una sensación de alivio mezclada con algo que no lograba identificar. Sabía que aquello había terminado, al menos por ahora, pero también entendía que ese encuentro no había sido un simple accidente. Algo había intentado manifestarse en mi vida, algo que no pertenecía a este mundo. Conduje de vuelta a casa, tratando de convencerme de que todo había terminado. Llegué, abracé a mi esposa y traté de retomar la rutina. Sin embargo, por las noches, mientras todo estaba en silencio, a veces sentía que algo me observaba desde la oscuridad. Aunque ya no lo veía, esa presencia, esa figura sin rostro, seguía conmigo de alguna manera. No me atrevo a contarle a nadie lo que realmente sucedió. No porque no me crean, sino porque no sé cómo explicarlo. La verdad es que no entiendo completamente lo que ocurrió, pero una cosa sé con certeza. Algo vino a buscarme aquella noche, algo que no pertenece a este mundo, y aunque por ahora se haya ido, sé que algún día, cuando menos lo espere, volverá. Siempre vuelve.